Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la hora en que estén sintonizando este episodio más de Proyecto Grado Cero. El día de hoy estamos de manteles largos, gracias a la Universidad Iberoamericana, gracias a una de las casas editoriales que nos ha apoyado, Fondo de Cultura Económica, con los cuales les agradecemos públicamente el apoyo que han brindado a Proyecto Grado Cero. Y bueno, pues para comentarles que el día de hoy todavía nos encontramos trabajando arduamente acá en la ciudad de Puebla, en la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. Se está llevando a cabo la cátedra Alain Touraine, denominada con el nombre Foro El Poder Hoy. La cátedra que lleva el nombre del doctor es su 10ª edición este año aquí en la ciudad de Puebla. Un evento magnífico, un evento en los cuales ha habido connotados investigadores a nivel internacional que han presentado ponencias muy importantes, bien lo comentaba el sociólogo Enrique Sierra, muy críticos y muy propositivas en diversos ámbitos del conocimiento. El día de hoy nos encontramos para esta charla Carlos Arilín y Héctor Fernando Tapia. Bueno, Carlos, pues, ¿por dónde podríamos comenzar para...? Sí. Ah, no, pero espérame, antes, yo creo que dar una semblanza aquí en para quienes no lo conocen todavía. Bueno, es un sociólogo importante, claro, de época contemporánea, notable, destacado en las ciencias sociales, su obra traducida en varias lenguas, es de origen francés, cabe aclarar, traducida a varias lenguas, incluyendo algunas orientales, a desentrañar problemas centrales de la dinámica social sobre lo que ha planteado interrogantes de gran alcance. En 1956, la Universidad de Chile, país en el que residió y realizó numerosas investigaciones, fundó el Centro de Investigaciones de Sociología del Trabajo. En París creó el Laboratorio de Sociología Industrial en el 70, convirtió el Centro de Estudios de los Movimientos Sociales. En 1960 fue nombrado director de estudios de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. En 1981 fundó el Centro de Análisis e Intervención Sociológicos. Y dentro de su obra cabe destacar, bueno, aquí tenemos dos ejemplares. Uno lo acaba de presentar el día de ayer, 9 de octubre. El otro ya nos comentaba previo a la grabación que ya tiene más de 20 años, o alrededor de 20 años la otra obra. Una obra bastante completa. Desde que uno abre el índice queda uno admirado del contenido. Y bueno, pues te cedo la palabra, Carlos, para comenzar esta charla. Muy bien, doctor, muchas gracias por el espacio. Estamos muy complacidos de tenerlo aquí usted. Gracias a usted. Muchas gracias también. Yo quisiera empezar con una cuestión. Usted se ha dedicado a estudiar el fenómeno de la modernidad y ha observado la importancia de no solo considerar la razón, sino también al sujeto. Ahora bien, ¿qué debemos entender por ser moderno? ¿Qué es ser moderno? Bueno, primero una observación previa. Aquí estamos en una subinstitución que lleva mi nombre, pero yo no soy director, no soy inspirador, ni tampoco dueño de esta institución o de sus actividades. Es un honor que me han hecho y que recibo con gran gusto, y por eso vengo a participar una vez más en las actividades del foro de este centro, de esta cátedra. Pero
hablo de manera libre y todo el mundo aquí habla de manera totalmente libre. Yo no tengo ningún control sobre nada. Sobre los contenidos. Entonces, Ahora, usted me hace una pregunta sobre modernidad. Es un tema, por supuesto, central en las ciencias sociales. Para no perder tiempo, yo diría que hay dos maneras de hablar de la modernidad en general. No solamente los sociólogos, sino la gente normal, común y corriente. La primera manera que fue predominante, creo, en el siglo XIX es que después de periodos de cambios muy lentos, entramos en un mundo con cambios acelerados, y voy a darle la definición que dio una personalidad muy importante, un gran poeta que se llamaba Charles Baudelaire. Dio la eternidad en el instante. Es decir, no el instante, pero no el instante y por encima y muy lejos la eternidad, sino que en cada momento, por ejemplo, hay una emoción, hay una idea, hay un encuentro, hay un debate en un momento dado que se define en un lugar y en un momento dado, pero que tiene un valor. Todas las cosas, de cierta manera, en un mundo moderno, tienen a la vez otra dimensión. Ahora, mi manera de definir la modernidad es muy diferente. Es muy diferente. Lo que digo, incluso en crítica contra esta manera de ver, es que la modernidad, expresión que en realidad corresponde a los 4 o 5 últimos siglos y también a periodos anteriores como la Grecia clásica, etc. La modernidad consiste en introducir o defender o ampliar el contenido, el valor universal de las conductas, de las ideas, etc. Usted se refiere, para hablar de manera más concreta, la idea de la modernidad fue la idea de la racionalidad. El racionalismo, que era de los griegos o de los romanos, pero más bien de los griegos antiguos, y que volvió a desarrollarse especialmente en el siglo XVI y XVII, desde Descartes hasta Kant, etc., de estos filósofos racionalistas. Y entonces, ¿qué dije yo? Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, para mantener el papel central del pensamiento universalista, que es básicamente el pensamiento científico. Pero yo digo que la sociedad moderna es una sociedad que respeta el universalismo no solamente de la razón científica o tecnológica, que sabe construir puentes o teorema matemático, sino al nivel de las conductas morales, digamos, que respecta, y eso es la palabra que he utilizado, y que ahora es una explosión de esta noción que todo el mundo defiende, lo que me gusta mucho, que es la noción de derechos humanos. Hablando en términos concretos, 4 ejemplos, 4 momentos que fueron importantes. Pero creo que los ingleses fueron los primeros en defender un principio jurídico que se llama habeas corpus, palabras latinas que significa respetar el derecho del individuo, de la libertad del individuo. Uno no puede arrestar, encarcelar una persona sin the due process of law, sin un proceso legal.
Segundo momento, que muy vinculado, un texto inglés que corresponde a lo que los ingleses han llamado The Glorious Revolution, 1688, que es la Declaración de los Derechos, en inglés Bill of Rights. Un tercer, donde se encuentran como ustedes saben, los ingleses no tienen constitución escrita, sí. Pero el Bill of Rights representa el equivalente de los principios constitucionales del sistema legal de Inglaterra. Tercer texto, digamos, la Declaración de Independencia americana, que sirve de introducción general a la Constitución. Y el texto que tuvo más influencia en realidad en el mundo, entonces en el siglo XIX, fue el texto francés de la Declaración de los Derechos de los hombres, mujeres, pero en esa época las mujeres no tenían derechos políticos, y de los ciudadanos. Finalmente, estos principios fueron reutilizados en un texto mucho más contemporáneo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero que no es un texto muy creativo, que no agrega muchas cosas. Los textos que acabo de mencionar representan, digamos, realmente la base de lo que consideramos como la modernidad. Lo que significa, para hablar muy brutalmente, que no consideran como moderno un país que puede ser fantásticamente creativo en las ciencias y las tecnologías, pero que no respecta los derechos humanos fundamentales. No considero Rusia como un país moderno. China tiene aspectos de modernización más fuerte, pero tampoco se puede decir que el sistema chino concreto es moderno, porque de cierta manera son los viejos sistemas de dominación de los poderes monárquicos, supermonárquicos, secretos, violentos, represivos, etc., que sirven para manejar el país tal vez más industrializado del mundo. Entonces la idea, agregando tal vez una cosa que no estaba claramente mencionada en mi libro escrito 21 años atrás, pero que ahora es un aspecto que tiene mucha importancia para su generación, para la gente de hoy, que es la idea que hay que vincular con la idea del universalismo y que es la idea de yo no diría del individualismo, lo que puede ser un poco ambiguo, defender los intereses del individuo, ganar plata o conquistar mujeres o conquistar el poder. Eso no tiene nada de moderno. Pero la idea de reconocer la unicidad, la especificidad, para utilizar la palabra que se usa mucho, la singularidad. Eso es un tema muy actual, una forma, digamos, un componente de la modernidad que está muy utilizado. Digamos, hay una sensibilidad grande de mucha gente y también de yo mismo, pero yo diría la nueva generación es más sensible que yo a estas cosas, que reconocer una sociedad moderna es una sociedad que reconoce la especificidad, la singularidad, que no discute, que reconoce el valor universal de la singularidad de cada existencia personal. Ahora bien, ahora que nos acaba de dar un panorama sobre... Sí, adelante. Bueno, que nos acaba... Yo presentaré otra observación después. Ok, bueno, nos habló ya de la modernidad, pero yo quisiera saber cuál es su entendimiento
cuando hablamos de sociedad? ¿A qué nos referimos realmente cuando hablamos de sociedad? Bueno, si me lo permite, vuelvo atrás un momento, sí, claro, para seguir con su primera pregunta. Lo que es importante para mí como instrumento de trabajo, porque los conceptos tienen que trabajar como las herramientas. Para mí es sumamente importante separar claramente la modernidad singular, la modernidad, ya que se define por su universalismo. Entonces no hay dos o tres universalismos, hay universalismo o existe o no existe. Entonces hay la modernidad, pero hay las modernizaciones, porque todos los países, todos los individuos, todas las ciudades no siguen el mismo camino. Ustedes mexicanos no van, o espero que no van a seguir el camino de España antes, o de Estados Unidos, o del Japón, pero parte de o un mexicano, o Monterrey, o México, o Puebla, o no sé qué, puede seguir un camino diferente. Para tomar un ejemplo muy clásico, los dos grandes estados nacionales europeos, que eran Inglaterra y Francia, siguieron caminos de modernización muy diferentes. Inglaterra fue modernizada por los capitalistas, la burguesía industrial y financiera, y Francia, en vez que fue modernizado por su Estado. Alemania tuvo otro concepto, el Japón otro concepto, etc. Entonces, no hay que pensar de ninguna manera que hay una sola manera de modernizarse. Al contrario, y para mí es un elemento importante de mi actividad intelectual, es entender la importancia de la ilusión, de la utopía europea occidental, de pensar que la modernización europea, repito que no existe, hubo varias, pero que la modernización europea es la modernidad y que no hay otra, que entonces hay que europeanizarse o americanizarse para ser moderno. No, no y no. Esta idea se cayó, nadie puede defender, nadie en realidad defiende la idea de que todos los países del mundo tienen que seguir el mismo camino y que todos los caminos son un solo camino o que van a una autopista de la modernidad. No, no y no. Diversidad de las modernidades, porque lo nuevo, lo moderno, no se construye solamente con elementos modernos, pero también antiguos. Porque yo puedo ser un hombre muy moderno, un ingeniero, un matemático, un cientista, no sé qué, pero utilizo un idioma aquí, lo utilizo mal, ustedes bien, que es el español. El español es un idioma que viene desde muchos siglos atrás. Entonces, también ustedes utilizan un paisaje que ha sido construido a través de los siglos por grupos étnicos o nacionales o sociales distintos. Entonces, me permite tomar un poco de... Claro. Entonces, por eso hay que considerar que un problema, estamos realmente en el centro de las ciencias sociales, cómo combinar el universalismo de la modernidad con la diversidad de los procesos de modernización. Ahora usted me hace una pregunta mucho más complicada. Porque la sociedad es muy sencillo y no tiene mucho interés, porque es una noción descriptiva. En general, la gente de ciencias sociales, en lugar de decir la sociedad, prefiere decir las relaciones sociales. Es el conjunto de las relaciones y de las normas, de los valores, de las formas de autoridad que ponen en forma las relaciones que definen
lo que es permiso, lo que es prohibido, lo que aparece como útil o inútil, etc. Entonces, un sociólogo clásico norteamericano, 50 años atrás, dijo de una manera bastante clara: una sociedad tiene 4 grandes funciones. Para que exista una sociedad se necesita que sean cumplidas 4 grandes funciones. Una es definir metas. Eso se llama la política. Definir medios para alcanzar estas metas. Eso se llama la economía. Preparar los nuevos, los niños, los inmigrantes, etcétera, digamos, a entender, a conocer, a entender, a interiorizar las normas, los valores, los instrumentos, el idioma. Eso se llama la socialización. La escuela, la familia, etc. Y finalmente, no hay sociedad que no tenga una definición precisa de la frontera entre lo legal y lo ilegal. Y entonces que no tenga un sistema que los sociólogos llaman de control social de lo que no es en acuerdo con las normas sociales. El aspecto más importante es evidentemente el sistema de condena, el sistema de justicia, de encarcelamiento, de toda clase de castigo, lo que era organizado alrededor de, digamos, el asesinato legal de la pena de muerte, que tuvo una enorme importancia en la historia. Entonces, eso es la definición, si usted quiere, de la sociedad, pero no tiene mucho interés porque me parece muy descriptivo. Bien. Lo que acabo de publicar, un libro muy grueso, que se llama El fin de las sociedades, no significa que no hay más sociedades, que no hay más vida social, relaciones sociales, no. Tiene un sentido mucho más elaborado. En todas las sociedades que se mueven, hay sociedades definidas, y hubo en esa parte del mundo muchas sociedades que se definen por su voluntad de mantener un equilibrio interno, según un sistema de parentesco, de mantener una relación que corresponde a los mitos de origen. La gran parte de la antropología moderna está preocupada de estos problemas en México, o en el Perú, o en Brasil, o en África, o en China, en otras partes. Pero cuando uno considera las sociedades, yo no diría modernas, diría históricas, las que se transforman. Hay sociedades, la mayor parte de las sociedades históricas, las que menciono son quizás una prehistóricas, no es que no tengan historia, es que no se piensan en términos históricos. Entonces, estas sociedades que se piensan en términos de autotransformación, de su propia capacidad, tienen un sistema de representación y de construcción de las categorías de la vida social, en términos de precisamente la naturaleza del principio de creación y cambio. Para tomar los ejemplos más conocidos, más importantes. Hay un tipo de sociedades que ustedes ahora no conocen mucho, pero que sus antepasados conocieron bien. Son las sociedades que se piensan y se organizan en términos religiosos. En el mundo que llamamos moderno, que empezó, digamos, yo decía la Grecia antigua, pero también el Renacimiento europeo, especialmente italiano, la idea no era la idea, al contrario, el pensamiento y la religión se separaron de lo religioso y dieron la prioridad a lo
político. El primer gran libro fue de un italiano que se llama Machiavelli, el libro se llama El Príncipe, y es una visión puramente política del mundo. Eso duró, como en el mundo occidental, como 3 siglos, y ustedes, por ejemplo, los latinoamericanos, después de los ingleses, franceses, americanos, norteamericanos, se emanciparon de España o de Portugal y fueron preocupados durante un gran periodo por la construcción del Estado Nacional, y un concepto que tuvo un papel muy importante durante todo este periodo fue el concepto de revolución, es decir, de crear una sociedad política. Revolución es un concepto político, es tomar el poder estatal por la violencia. ¡Pum! Entonces es político. A partir del siglo XVIII, pero básicamente XIX en Europa, en el Japón, en Estados Unidos, empezó un tercer momento. Se construyó otro tipo, otra visión, otra representación de la vida social en términos, digamos, económicos sociales. Cuando digo económico-social, eso significa que lo social se pensó en términos económicos. No se hablaron tanto de naciones, sino de clases, de beneficios, de trabajo, de fábricas, de clase obrera, de derechos sociales, de sindicatos, de socialismo, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo en este libro muy reciente es que este periodo que llamamos en general las sociedades industriales, ustedes están todavía en gran parte, pero no tanto, porque ya antes de haber desarrollado completamente una sociedad industrial, ustedes, como todo el mundo, entran en el nuevo tipo de sociedad. Ahora es mucho más complicado de definir, por eso, pues porque es una cosa nueva, entonces no es tan evidente. Hay gente que dice, no, es solamente la plata que domina, el dinero, el mercado. La idea de no hay más sociedad, no hay más normas, no hay más cosas permitidas y cosas prohibidas. No, es solamente cada uno haga lo que quiera. Es una idea de dinero, de violencia, de sexo, todas cosas que se definen como fuerzas. Y todos tenemos una gran experiencia de la fuerza muy, muy grande en el periodo actual, digamos, de los 30, 50 últimos años, o después de la Primera Guerra Mundial, digamos, más ampliamente, de la importancia de esta vuelta de las fuerzas no controladas socialmente, de la importancia de la guerra, el siglo XX, guerra, totalitarismo, dinero, finanzas, etc. Yo digo lo contrario, yo digo que en nuestro tipo de sociedades, y lo que estamos discutiendo estos días está absolutamente en el centro de este tipo de problemática, es decir, que tenemos una capacidad de cambio y de destrucción. El cambio no es solamente construcción, hay destrucción también. Incluso es necesario que haya destrucción de las viejas casas para construir nuevas casas, pero esta destrucción puede ser justa o injusta, violenta o no violenta, etc. Entonces, en esta situación súper activa, súper creativa, sí, extrema en todo, lo que digo yo es que el único principio es precisamente de utilizar esta capacidad creadora, creativa del mundo moderno como el principio de evaluación, de valorización de las conductas.
Lo que nosotros queremos, hay que escuchar toda la gente que habla aquí, es tener la capacidad de vivir de manera moderna, es decir, en términos de libertad, igualdad, dignidad humana, es decir, en términos universalistas. En un mundo donde todo cambia, donde la fuerza de las armas, la fuerza de los prejuicios, la fuerza del dinero, la fuerza del sexo, etcétera, del racismo, todo eso es tan fuerte, la única cosa, digo yo, que pueda resistir y construir una vida social es dar la prioridad a lo que llamo sencillamente la ética. La ética es subordinar la vida económico, social, política al universalismo del sujeto humano. El sujeto humano es el ser humano en su capacidad universalizada. No sé si se entiende. Sí. Yo tenía otra pregunta, más bien tengo, bueno, muchas preguntas tengo, pero voy a ser muy corto en algunas. Pues sabemos que usted pues estuvo residiendo en Sudamérica un tiempo, ha venido a México y pues hay movimientos sociales en América Latina y México no es la excepción. Y quisiera saber cuál considera que es el problema fundamental de estas sociedades latinoamericanas en el ámbito político, ¿no? Porque parece que esa es la cuestión que más ruido nos está haciendo actualmente. Yo diría que tradicionalmente, es decir, durante los 100 últimos años o más, y México fue el primer país en tener una conciencia muy clara de eso, el tema específico y central de América Latina ha sido el tema de la dependencia, el debate intelectual y político más importante del continente ha sido entre varias maneras de concebir, de pensar la dependencia frente a España y frente a Estados Unidos y frente a los mercados y frente a otros países, o dependencia entre sí. Los pequeños países pueden sentirse dependientes de Brasil o de México o de Argentina, de no sé qué. Sin embargo, mantengo primero que hay que pensar los países de América Latina como los países de cualquier continente o parte del mundo, antes de todo en términos universales, estructurales, el desarrollo de los derechos humanos, el derecho de la razón y la lucha contra la dependencia como parte de eso. Insistiendo, y para mí es importante, y eso se ve muy fácilmente, insistiendo en la oposición entre dos tipos de definición política y cultural e intelectual. Hay mucha gente en América Latina, México, pero México no fue el caso extremo. El caso extremo fue intelectualmente tal vez Argentina, a pesar de ser un país en total muy moderno, por su nivel de vida, por su origen, etc. Hay muchas veces en este continente y en otras partes del mundo una visión puramente negativa. La gente se define contra. No tiene una visión muy clara de a favor. Por ejemplo, acabo de escuchar una persona, un periodista, creo que mexicano o guatemalteco, etc., y que define la lucha del periodismo como la lucha, como Wikileaks del cual se estaba hablando, la lucha contra un poder autoritario absoluto de los Estados Unidos. Bueno, lo que digo muy claramente, porque eso es mi posición, digamos, política, es una definición puramente negativa, puramente guerrera. Yo lucho contra, lleva
necesariamente a un régimen autoritario. En el caso del continente latinoamericano, eso fue la definición de Cuba. Cuba se definió cuando el mundo era dividido entre el mundo soviético y el mundo americano, digamos. Cuba siguió la lógica del mundo soviético hasta casi una guerra mundial. Entonces ahí Cuba fue un ejemplo de una desaparición casi total de las libertades políticas, sociales, culturales, con una fuerza antiamericana con mucha influencia a través de las guerrillas, a través de muchos regímenes políticos, etc. La otra visión, al contrario, insiste en la autonomía de decisión, en la necesidad de la democracia. Lo que quiero decir, para ser muy corto, es que después de un periodo que fue dominado por el modelo cubano, estamos ahora viviendo de manera impresionante en una vuelta fantástica, en una erupción volcánica, como si el Popocatépetl producía ideas democráticas sobre el mundo. Es decir, hay una erupción democrática que me parece sumamente positiva, pero que es una cosa realmente nueva en muchas partes del continente, casi en todas. Y me interesa ver la mezcla de estas dos corrientes aquí. Es un lugar muy interesante intelectualmente, porque las dos corrientes se escuchan. Y yo puedo decir, yo soy muy claramente por un lado, pero hay gente que son muy claramente por el otro lado, y hay un respeto mutuo. Pero eso es la problemática de las en el continente, y insisto, desde mi punto de vista, la cosa fundamental, prioritaria en América Latina, donde los sistemas políticos de todos los países eran muy malos, muy débiles, muy tradicionales y muy corruptos, es el progreso de la responsabilidad democrática. Pues yo quisiera... Y tengo que decir con mucha franqueza y claridad que en este sentido la situación de México es preocupante. Bien, maestro, el tiempo apremia un poco y quisiera que cerráramos con este último planteamiento que voy a realizar, y espero que nuestros podescuchas se pongan las pilas más en esta entrevista al escucharla. En México ha surgido mucho, con mucha fuerza quizás, en relación de difundir la cuestión de los derechos humanos. Usted ya nos hizo... Es lo que estoy diciendo. Usted ya derechos humanos y democracia en la misma. Sí, entonces lo que yo quería, un pequeño planteamiento primero antes de la pregunta principal es, uno, necesariamente para hablar de derechos humanos tenemos que hablar que surgieron en la modernidad, o es una idea antes de la modernidad. Uno, dos, realmente si los derechos humanos deben ser el rector de la sociedad. Bueno, primero, la noción de derechos humanos, como lo he indicado, es una noción por definición universalista. Universalista no significa que no haya aparecido en un momento dado, pero las religiones monoteístas, que son universalistas por definición, han aparecido. Vemos, el cristianismo ha aparecido en un momento dado, en un lugar dado, la religión musulmana, la religión judía también. Hay también tipo de sabiduría o de filosofía sin dioses, sin religiones, como el budismo, que también son universalistas, pero que han aparecido en un
Buda era un personaje real que apareció en un momento dado en la India. Entonces, no hay que hacer una confusión en eso. La idea de democracia, la idea de derechos humanos son nociones universalistas, pero que tienen una historia. Y como lo mencioné hace un momento, me parece de una importancia inmensa, es decir, la cosa más importante en el estudio, el conocimiento, en el funcionamiento de este continente es que esta explosión del concepto de derechos humanos y nada puede hacerme más feliz. Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Eso no significa que tenemos que abandonar los problemas concretos, económicos, sociales, etcétera, para pensar en los derechos humanos, en la igualdad o en el amor personal o no sé qué. No. El problema es de crear instituciones políticas, digamos primero políticas, que tengan la capacidad de subordinar las prácticas y las reglas sociales a los principios universalistas de la modernidad. Y en este sentido, para hablar concretamente, casi todos los países latinoamericanos sufren de sistemas políticos débiles o corruptos. Y estuve realmente fascinado estos 2 o 3 días que acabo de pasar aquí, por la situación de México, donde, y todavía acabo de escuchar eso varias veces esta mañana, la gente con razón hablan tranquilamente de la descomposición del Estado, de la desaparición del Estado. No sé, escuché hace un momento una frase que yo también puedo escribir: en México no hay límite entre lo legal y lo ilegal. En el centro del sistema legal del Estado, etc., se encuentran conductas o personas o reglas del juego que son ilegales. La ilegalidad no es un Estado que lucha contra la ilegalidad, porque la ilegalidad hay tanto dentro del Estado como fuera. Entonces, eso fue el caso, por ejemplo, los Estados Unidos han tenido una situación semejante hasta muy cerca de nosotros, digamos, en los años, en las películas americanas se ve la violencia en el momento de la droga, no de la droga, sino del tráfico de alcohol, etc. Ahora son las drogas, pero no había realmente legalidad, había una corrupción total en los Estados Unidos. Bueno, y hay todavía bastante. Y en Europa también hay, y en China o en el Japón hay, etc. Pero en México es una situación extrema. Y entonces la constitución, reconstrucción del espacio legal de las instituciones, yo diría a la vez del Estado y de la nación, es una cosa fundamental. Pues el tiempo como siempre, nos gana. La verdad queremos agradecerle por proporcionarnos esta breve charla. A nombre de agradecemos a la Universidad Iberoamericana por permitirnos esta entrevista con el homenajeado esta ocasión, en esta 10ª edición. El día de mañana se le va a otorgar el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Iberoamericana. A nombre de todo Proyecto Grado Cero lo felicitamos, le decimos que muchas felicidades. Tengo que aclarar que tengo un doctorado de la UNAM y que soy miembro de la Academia de Ciencias de México también. Bueno, muy bien. Entonces más contentos. Todavía más contentos nos encontramos. Y pues muchas gracias también a Editorial Fondo de Cultura Económica por proporcionarnos material para poder llevar a cabo esta charla. Muchas gracias, hasta pronto.
destacado en las ciencias sociales, su obra traducida en varias lenguas, es de origen francés, cabe aclarar, traducido a varias lenguas, incluyendo algunas orientales, a desentrañar problemas centrales de la dinámica social sobre lo que ha planteado interrogantes de gran alcance. En 1956, la Universidad de Chile, país en el que residió y realizó numerosas investigaciones, fundó el Centro de Investigaciones de Sociología del Trabajo. En París creó el Laboratorio de Sociología Industrial en el 70, convirtió el Centro de Estudios de los Movimientos Sociales. En 1960 fue nombrado director de estudios de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. En 1981 fundó el Centro de Análisis e Intervención Sociológicos. Y dentro de su obra cabe destacar, bueno, aquí tenemos dos ejemplares, uno lo acaba de presentar el día de ayer, 9 de octubre, el otro ya nos comentaba previo a la grabación que ya tiene más de 20 años o alrededor de 20 años la otra obra, una obra bastante completa, desde que uno abre el índice queda uno admirado del contenido. Y bueno, pues te cedo la palabra, Carlos, para comenzar esta charla. Muy bien, doctor, muchas gracias por el espacio, estamos muy complacidos de tenerlo aquí usted. Gracias a usted. Muchas gracias también. Yo quisiera empezar. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la hora en que estén sintonizando este episodio más de Proyecto Grado Cero. El día de hoy estamos de manteles largos, gracias a la Universidad Iberoamericana, gracias... Por supuesto, central en las ciencias sociales. Para no perder tiempo, yo diría que hay dos maneras de hablar de la modernidad en general. No solamente los sociólogos, sino la gente normal, común y corriente. La primera manera que fue predominante, creo, en el siglo XIX es que después de periodos de cambios muy lentos, entramos en un mundo con cambios acelerados, y voy a darle la definición que dio una personalidad muy importante, un gran poeta que se llamaba Charles Baudelaire, dio la eternidad en el instante. Es decir, no el instante, pero no el instante y por encima y muy lejos la eternidad, sino que en cada momento, por ejemplo, hay una emoción, hay una idea, hay un encuentro, hay un debate en un momento dado que se define en un lugar y en un momento dado, pero que tiene... Empezar con una cuestión. Usted se ha dedicado a estudiar el fenómeno de la modernidad y ha observado la importancia de no solo considerar la razón, sino también al sujeto. Ahora bien, ¿qué debemos entender por ser moderno? ¿Qué es ser moderno? Bueno, primero una observación previa. Aquí estamos en una subinstitución que lleva mi nombre, pero yo no soy director, no soy inspirador, ni tampoco dueño de esta institución, de sus actividades. Es un honor que me han hecho y que recibo con gran gusto, y por eso vengo a participar una vez más en las actividades del foro de este
centro, esta cátedra, pero hablo de manera libre y todo el mundo aquí habla de manera totalmente libre. Yo no tengo ningún control sobre nada. Sobre los contenidos. Entonces, Ahora, usted me hace una pregunta sobre modernidad. Es un tema a una de las casas editoriales que nos ha apoyado, Fondo de Cultura Económica, con los cuales les agradecemos públicamente el apoyo que han brindado a Proyecto Grado Cero. Y bueno, pues para comentarles que el día de hoy todavía nos encontramos trabajando arduamente acá en la ciudad de Puebla, en la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. Se está llevando a cabo la cátedra Alain Touraine, denominada con el nombre Foro El Poder Hoy. En la cátedra que lleva el nombre del doctor, es su 10ª edición este año aquí en la ciudad de Puebla. Un evento magnífico, un evento en los cuales ha habido connotados investigadores a nivel internacional que han presentado ponencias muy importantes, bien lo comentaba el sociólogo Enrique Sierra, muy críticos y muy propositivas en diversos ámbitos del conocimiento. El día de hoy nos encontramos para esta charla Carlos Arilín y Héctor Fernando Tapia. Bueno, Carlos, pues ¿por dónde podríamos comenzar para...? Sí. Ah, no, pero espérame, antes, yo creo que dar una semblanza a quienes para quienes no lo conocen todavía. Bueno, es un sociólogo importante, claro, de época contemporánea, notable.